¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Una vez más, su programa Con la Ley en la Mano Oficial. Fíjense que hoy vamos a tratar un tema que es interesante para todos. Y quiero comentarles también que este tema es la vida cotidiana de muchas personas, tanto físicas como morales. Pero es un tema al cual poco le damos interés y decimos, bueno, esto, pues tú fírmale, ya no pasa nada. No va a pasar nada, no te preocupes, híjole, y cuando te das cuenta, has firmado un contrato. Efectos fiscales en los contratos. El contrato que tú firmaste, el contrato de arrendamiento, el contrato de la luz, el contrato del crédito para el automóvil, el contrato del crédito hipotecario, el contrato, infinidad de contratos. El contrato del servicio del cable, el contrato del Telmex, el del internet, todo tipo de contratos. Pero lo que la gente no ha reparado es cuáles son los efectos fiscales que te genera llevar a cabo un contrato, firmar un contrato. Todos decimos, y muchas de las ocasiones decimos, voy a firmar un contrato, no tengo problema. Mi firma cuenta, mi firma vale. La problemática aquí es, ¿qué efectos fiscales, qué efectos legales te va a producir haber firmado ese contrato? Para hablar de este tema, hoy nos acompaña José de Jesús Gómez Cotero. Él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, con especialidad en amparo por la Universidad Panamericana, pero además es socio director de Gómez Cotero Abogados S.C., firma dedicada al litigio en materia fiscal. Es autor de diversos libros y artículos, entre otros los efectos fiscales de los contratos. Fíjense nada más, analizar los efectos fiscales de los contratos desde el punto de vista fiscal nos lleva a clasificar estos contratos en razón de los efectos que producen. ¿Y estos efectos cuáles son? Bueno, los efectos para los actos de enajenación, los servicios y el uso temporal de los bienes. Por eso dicen contratos de bienes y servicios. Bien, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado José de Jesús Gómez Cotero, con quien vamos a platicar hoy el tema, los efectos fiscales de los contratos. Alejandro, muy buenas tardes, mucho gusto en acompañarte y a tu auditorio, a tus órdenes. Muchas gracias. Bien, miren, vemos que como siempre Carmen Sánchez ya se unió a la transmisión, vemos que Erika Luna también ya se unió a la transmisión y con gusto vemos que la gente poco a poco se va a ir conectando con nosotros. Les recordamos que si quieren hacer alguna pregunta a nuestro invitado, con todo gusto háganla en el chat y nuestro invitado se las va a responder. Bien, ¿por qué tendríamos que clasificar los contratos desde el punto de vista fiscal? Mira, la clasificación que tú acabas de señalar, básicamente en tres grandes grupos, que son los actos traslativos de propiedad o de enajenación, los contratos de servicios o los contratos que implican el uso o goce temporal de bienes, obedece a que las leyes fiscales están estructuradas de manera de regular los efectos de los actos jurídicos en esos tres grandes grupos. Y esa es y la razón de ser tiene que ver con algo que es el generar lo que se conoce como tipos tributarios abiertos, particularmente tú que estás en materia penal, donde también se habla mucho de los tipos. Claro. Aquí se busca generar un tipo tributario abierto de manera que, valga la expresión, caches la mayor cantidad de actos jurídicos posibles. Si tú redactases el tipo tributario señalando que grabas la compraventa, pues limitarías el efecto de la norma tributaria a los contratos de compraventa y se te escaparían una serie de actos que sin ser compraventa implican sí actos traslativos de propiedad. Entonces lo que se busca es generar tipos abiertos, lo más abiertos posibles, para que caigan los contratos en cualquiera de ellos. Por eso es esa clasificación, esa sale de las propias leyes tributarias.
Principalmente yo en la obra a la que tú hiciste referencia me refiero a los efectos de las leyes federales. Estamos hablando fundamentalmente de la ley del impuesto sobre la renta y de la ley del impuesto al valor agregado, y están estructuradas de esa manera. Solo cuando un contrato no cabe en un tipo tributario genérico, entonces tienes que redactar un tipo tributario específico para, digamos, ahí establecer las consecuencias de ese acto. Caso concreto lo tenemos con la donación. En la donación, desde el punto de vista civil, es un acto traslativo de propiedad. Sin embargo, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, como lo que la ley va a gravar son los ingresos, en el caso de la donación, quien percibe los ingresos es el donatario, no el donante, que es quien enajena. Por esa razón es necesario establecer un tipo específico para regular los efectos de la donación y así algunos otros contratos. Pero la regla general es tratar de caer en el tipo genérico y solo por excepción a los tipos específicos. Bien, y ahora en este tenor, y así como vamos y hablando de los contratos a nivel o índole federal, ¿cuáles serían los impuestos federales que impactarían estos contratos? Fundamentalmente es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Depende de la posición que tengas, puede ser quien cobra, o quien tiene la contraprestación generalmente tendrá un ingreso acumulable y tendrá pagar impuestos sobre ese ingreso acumulable. Por su parte, quien paga tendrá una deducción. Esa partida será deducible si además cumple una serie de requisitos que las propias leyes fiscales establece, y hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en que efectivamente los cumpla. Particularmente hoy está, digamos, la autoridad tributaria muy preocupada por verificar algo que es muy importante, que se conoce en el medio como la materialidad del contrato. Cuando ellos se refieren a la materialidad, lo que quieren es que demuestres la realidad de la operación, que efectivamente la operación se dio. Porque sucedía que muchas, digamos, asesores fiscales, con tal de obtener deducciones, generaban contratos, pero contratos que en la realidad no existían. Y por tanto estás generando deducciones. Esas deducciones hoy la autoridad le preocupa y las está calificando en algunos casos como actos simulados. Seguramente has escuchado hablar de las empresas fantasmas. De hecho, ayer, si no me equivoco, o antier, el SAT publica una nota de estas empresas fantasmas que generan actos ya sea para generar ingresos o deducciones. Y Así son empresas que van a estar siendo combatidas. Bueno, de hecho lo son. Ya en este momento llevamos un año más o menos, o dos, con el tema de la simulación para efectos tributarios, que lo que está es destruyendo este tipo de deducciones falsas o de traspasos de ingresos falsos, y bueno, ahora van con alguna otra figura que ha sido utilizada para no pagar impuestos, particularmente en materia de seguridad social, como es el pago de asimilables, en donde no se pagan las contribuciones del Seguro Social, y eso va directamente en merma de los trabajadores, ¿no?, que son principalmente los afectados. Vean nada más lo que comentábamos. Hablar de contratos no es solamente decir, vamos a firmar un contrato. Oye, vamos a llevar a cabo un contrato. Como ya lo dice aquí José de Jesús, un contrato de donación o también un contrato de compra-venta. Y todos esos contratos que hoy dices tú, no pasa nada, tú fírmale. No, por supuesto que sí pasa. No, tú fírmale. Mira, el del gas, ¿Ah? es el del servicio, no te preocupes, es el gas natural. Firma el contrato. Mira, te pongo un ejemplo ya que lo tocas, y además que además yo creo que es de lo más común que nos pasa a todos. A ti te hacen una donación, digamos, que puede ser de padres a hijos o de cónyuges, cualquiera de los supuestos está exenta de la ley del impuesto sobre la renta. Vas a la notaría, firmas el contrato que te donó tu papá o tú se lo das a tu hijo, como tú quieras. No sé qué te gustó, un departamento porque tu hijo se va a casar, eso es bien común, ¿no? Claro. O dinero, que es todavía peor el asunto, ¿no?, para que el joven compre su departamento. Y sales de la notaría bien contento, el notario te dijo que tu operación estaba exenta porque era una donación entre padres e hijos, perfecto. Sin embargo, en la propia escritura hay una cláusula, generalmente al final, que te dice y que te advierte el notario, que esa donación estará exenta siempre y cuando en tu declaración anual la declares en el apartado de ingresos informativos. Si tú la declaras en ese apartado, no pasa nada, no vas a pagar un peso de impuesto.
pero si no la declaras en ese renglón de los ingresos informativos, tienes un pequeño problema, pierdes la exención y resulta que ya me debes impuestos desde el día 1. Y eso la gente no lo sabe. Sale muy contenta de la notaría pensando que no va a pagar impuestos y resulta que tienes este detalle. Detalle que también se te presenta con la compraventa de casa-habitación. La compraventa de casa-habitación tiene el mismo efecto. Es exenta. Cuando sales con tu cheque de la notaría, el notario te dijo no vas a pagar impuestos porque está exenta. Sí, siempre y cuando lo declares en la declaración anual que tuviste un ingreso exento. Si no haces esa declaración, tu problema es que esa venta de tu casa habitación, que a lo mejor hiciste en enero del año pasado, porque las declaraciones de persona física se presentan hasta el mes de abril, y ya pues, después de 16 veces ya hasta se te olvidó que vendiste una casa habitación, pues resulta que perdiste la exención y me tienes que pagar impuestos desde el día 1. Entonces, por supuesto, lo que tú claramente dices, pues no nada más es firmar el contrato, o sea, hay que ver las consecuencias que ello produce. Y además de todo, hay que pedirle a nuestro contador, contadora, finalmente digamos que será el contador, hay que pedirles, oye, hazme mis declaraciones, oye, hazlo bien, oye contador, oye contadora, necesito que me digas claramente qué es lo que sí puedo deducir de impuestos y qué es lo que no puedo deducir de impuestos. A ver, tengo un negocio, ya hice ya firmé mis contratos y demás, ¿y ahora qué va a pasar? Oye, además hay que tener cuidado porque no todo lo que yo pago es deducible. Tiene que cumplir una serie de condiciones. Uno de los requisitos fundamentales que sea estrictamente indispensable para los fines del negocio que estoy generando. Y esa palabra clave de los fines del negocio es muy compleja. ¿Por qué? Porque depende de lo que nos dediquemos. Tú eres abogado igual que yo, bueno, los fines del negocio de nosotros es llevar juicios o llevar asesorías. Pero una persona que vende alimentos, pues ella a lo mejor necesita deducir insumos con los que va a preparar sus alimentos. Una persona que vende, pues no sé, publicidad, tendrá insumos completamente diferentes a los que tenemos cada uno, dependiendo de la actividad a la que nos dediquemos. Por eso es bien importante ver qué sí se puede deducir, atendiendo principalmente a la actividad a la que nos dedicamos. De repente hay quien quiere meter cosas que nada tienen que ver o que expresamente en la ley no están permitidas y bueno, después ahí vienen los dolores de cabeza. Por eso hay que decirle bien, como abogados y como contadores hay que decirle bien a nuestros representados qué es lo que sí pueden, lo que sí está permitido, porque bueno, todo el mundo te dice aquella frasecita de lo que no está prohibido está permitido, y lo que está permitido no está prohibido. Y entonces la gente dice, no pasa nada. Contador, no pasa nada. No, bueno, en materia fiscal las reglas son de aplicación estricta, pero digo, a propósito de contadores y hablar mal de un gremio que son afines a nosotros. Así es. Yo he escuchado alguna frase que te dice, bueno, pues consíguete un contador que te lo pase, que te lo deduzca. Yo creo que esa posición es muy equivocada, porque no nada más es pasarte por pasarte las cosas. O sea, hay que analizar si efectivamente está permitido o no, dependiendo de, uno, la actividad a la que nos dedicamos y dos, que cumpla una serie de requisitos. La gente piensa que la autoridad no lo va a cachar o no se va a dar cuenta. Eso hoy cada vez está muy lejano porque ya la autoridad cuenta con información a través de todos los datos que nosotros mandamos electrónicamente, ya sean los comprobantes fiscales, las declaraciones informativas, etcétera. Entonces, como ella tiene información. Te hablaba hace un momento del tema de la simulación en los actos jurídicos celebrados por empresas. Bueno, estos actos simulados los han detectado a través de lo que conocemos como información electrónica que llega vía declaraciones, que lleva vía comprobantes fiscales. Y cada vez la autoridad se está automatizando. Es lo que en el mundo hoy se conoce como fiscalización en tiempo real, que en México lo entendemos como auditoría en línea. Pero eso es simplemente lo que hacen es administrar la información. Es un servidor de computadoras que cruza la información y te dice, oye, aquí algo no me checa. ¿Por qué no vas y le preguntas al contribuyente y que nos explique por qué no nos checa? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué está pasando? Y bien, bueno, pues en ese sentido entonces, ¿cuáles son las principales operaciones traslativas del dominio?
Sí, del traslativo de la propiedad, perdón, y cuáles serían sus principales efectos fiscales. Bueno, mira, como te explicaba, las normas fiscales hablan en términos generales de cualquier acto traslativo de propiedad. Dentro de esos actos te puedes encontrar, bueno, clásicamente la compraventa, puedes encontrar la donación, puedes encontrar la cesión de derechos, una aportación de capital de una persona física a una sociedad, pues son actos traslativos de propiedad. Ahí seguimos las reglas civiles, es decir, todo acto donde sale del patrimonio de una persona e ingresa en el patrimonio de otra. La regla general fundamentalmente en enajenación implicará que para quien enajena, la contraprestación que le paguen por esa enajenación implicará un ingreso. Por contra, para quien recibe el activo o el bien, dependiendo de las características y la actividad en la que tribute, pues podrá hacer una deducción, ya sea como un costo fiscal o como una mercancía que compra, o como un activo incluso. Si compras un coche para usarlo en tu despacho, bueno, pues será un activo que deprecias. Entonces dependerá un poco de las características del bien que adquieres para ver las consecuencias que ello produce. De manera general también se causará el impuesto al valor agregado, en donde habrá que pagar un 16% sobre el valor de la contraprestación pactada en ese bien que se está transmitiendo a la propiedad. La importancia y la relevancia de que tenemos que mantenernos al día y firmes con el pago de impuestos. Correcto. Tenemos que realizar nuestras declaraciones fiscales acordes como deben de ser. Caso contrario, vamos a empezar a tener problemas. Pero por supuesto lo que estás diciendo, además ya están llegando invitaciones, aquí lo platico por la actividad profesional, de contribuyentes que se han atrasado. Sí. O sea, no solo no pagaron, se atrasaron, son gente cumplida y que se atrasó, no sé, una semana o no, le llega una invitación a través del buzón tributario y le dicen, oye, estamos detectando en nuestro sistema que tienes un retraso, te invitamos a que te corrijas, a que regularices tu situación. Por supuesto, si el contribuyente va a estar regularizando, no pasa nada, pero aquí lo importante es que ya te están detectando precisamente por estos sistemas informáticos. O sea, ya la velocidad con la que la autoridad se está enterando de tus omisiones es muy rápida. Antes podían pasar años y a lo mejor había quien, digamos, se persinaba. ¿Quién la libraba? Y la libraba, ¿no? Hoy no. Hoy ya lo están detectando con relativa facilidad. Y yo creo que eso se va a ir incrementando. Entonces, la recomendación que haces me parece muy oportuna en el sentido de que cada vez hay que ser más cumplidores de las obligaciones tributarias. Así como llegamos y le damos el gasto a la señora, así como llegamos y nos reportamos, o una llamadita telefónica, así hay que hacerle con los impuestos. Por supuesto. Definitivamente. Oye, ya pagué. ¿Te acuerdas, José de Jesús, aquel comercial de Ahí viene Lolita? Sí, por supuesto. ¿No? Sí, claro. Y digo, a mí me han llegado invitaciones precisamente del SAT, pero también se han detectado ahí correos que no son los propios del SAT, donde te hacen invitaciones y te piden una serie de información, que es un tema que también debemos de tener mucho cuidado con la información que recibimos, con todo este tipo de correos. En algunas ocasiones son correos, no sé, denominales fantasmas o de correos phishing, por supuesto. de gente defraudadora. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando abrimos, lo que contestamos, lo que no contestamos. Y bueno, recomendación sería apropiada decirles, si ven algún correo extraño o que no les llame la atención, porque nunca han tenido contacto con esa gente, no lo abran. Claro, por supuesto, la recomendación es muy buena. Habría que comentar que en la página del SAT está un apartado donde está la lista de correos de phishing y te sorprenderías de la lista inmensa de correos donde son esta figura de a ver qué información pescan, ostentándose como si fuera la autoridad fiscal. Sí, hombre. Pues hay que verificarla y la propia página del SAT ayuda para identificar si es un correo malicioso, como le llaman, o es un correo de veras. Que de hecho el SAT acuérdense que ya no se comunica por correos. Lo que hace es comunicarse a través del famoso buzón tributario. Así es. Y el correo lo único que hace es mandar una alerta en donde te dice tienes un mensaje en el buzón tributario. Por favor, entra y entérate de cuál es el contenido del mensaje. E incluso ese tipo de correos no se pueden contestar. No hay un efecto bidireccional de comunicación entre tú y el SAT. Toda la comunicación con la autoridad fiscal
necesariamente el día de hoy se tiene que hacer a través del buzón fiscal. Por eso es muy importante que todos tengan su buzón abierto, porque esa es la forma oficial de comunicarse. Ya no hay otra. Bien, amigos en redes sociales, ya escucharon cuál es la temática de este tipo de contratos. Vamos a ir a un breve corte, son segundos, no se vayan, y regresamos para seguir platicando ahora. Si las principales operaciones traslativas de la propiedad son la compraventa, la donación, entre otras, también vamos a hablar ahora con nuestro invitado acerca de los contratos de uso, como es el comodato y el arrendamiento. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos, amigos, en redes sociales, con la ley en la mano oficial. El tema de hoy es los efectos fiscales en los contratos. Le mandamos saludos a Erika Luna, Carmen Sánchez, Samantha, Rosario Camaño, Olivia Anguiano, Jorge Armando Salas Mestre, César Vega de Bar, saludos, Nancy Zamorategui, Sergio, buenas tardes, Sergio, Jorge Armando, buenas tardes, también te queremos, Jorge Armando, José Miguel de Bo, buenas tardes, amigo, y Marcos Camacho, buenas tardes. Les mandamos un saludo a todos ustedes y a todas las personas que se van a seguir conectando y que más adelante, si este programa ha sido de tu total agrado y interés, te invitamos a que le des un like, dale la manita con el pulgar para arriba que te gustó, y si no te gustó, también avísanos qué es lo que no te gusta para ir mejorando la temática del programa con la ley en la mano oficial, a efecto de que sea de tu agrado y que nos puedas entender. Tratamos de platicar los temas aquí de alguna manera con un lenguaje a veces inapropiado. La cosa es que nos entendamos. Lo interesante es eso, que podamos llegar a entendernos, ustedes que están ahí atrás, en su teléfono celular, en su tablet, en su máquina de escritorio, en su laptop, que están ahí en el internet, ustedes que están ahí en redes sociales, los invitamos a que les den like. Bien, estamos hablando de los efectos fiscales de los contratos. A continuación vamos a hablar de los contratos de uso, como es el comodato y el arrendamiento, y así sus efectos fiscales. Por supuesto. Bueno, en los contratos de arrendamiento habría que diferenciar, fundamentalmente si estamos en presencia de una persona física o de una persona moral, porque tenemos reglas diferentes de acumulación del ingreso. En el caso de la renta que cobra el arrendador, por supuesto es un ingreso, pero en el caso de la persona física ese ingreso paga impuestos o se acumula, dice la ley, hasta el momento en que lo cobra, hasta que, digamos, percibe la cantidad de dinero. Cosa distinta sucede en el caso de las personas morales, porque estas se acumulan bajo un principio que se conoce como el principio de devengado o de ingreso en crédito, que significa que cualquiera de tres supuestos, el que ocurra primero, les detonará la acumulación del ingreso y por tanto el pago del impuesto. ¿Cuáles son estos tres supuestos? El que expidas un comprobante, el que la renta sea exigible o que tengas un pago ya sea parcial o total de la renta. Cualquiera de los tres, lo que ocurra primero, en automático genera que la persona moral pague impuestos como arrendador respecto de sus ingresos. En el caso de la persona física, no. Ella solamente lo cobrado es lo que va a acumular como ingreso. Entonces, mientras no le paguen la renta, no tiene un problema. En el caso particular de las personas físicas, en materia de deducciones para el arrendador, hay una regla especial, porque la persona física arrendadora puede optar por dos situaciones. La primera es tomar deducciones por comprobantes, fundamentalmente son 6,
deducciones que están vinculadas con el inmueble, como son el predial, los derechos de agua, si tienes un conserje, que son salarios, si tienes un contador que te lleva la contabilidad de honorarios, si tienes un crédito hipotecario, los intereses, si tienes seguros o si tienes mantenimientos o la depreciación del activo. Son solo 6 deducciones que está limitado a esas y la constante de todas es que se relacionan con el inmueble. Hay que tener mucho cuidado. Alguna vez alguien asesoró a una persona, a mí me tocó ver el asunto, en donde era arrendador, le dijo, cómprate un coche para deducirlo. Pues resulta que el coche no es deducible para alguien que renta inmuebles, pues no necesita de un coche para rentar su inmueble. Entonces la ley limita claramente a esos 6 conceptos que de manera general me referí. Y la otra opción es que la mayoría de las personas toma, es lo que se conoce como deducción ciega. Es el 35% del total de tus ingresos. Es decir, si cobras una renta de 100 pesos, deduces 35% como deducción ciega, no tienes que justificar nada y pagas tu base del impuesto sobre los 65 pesos restantes. Entonces, la mayoría de las personas suele usar la deducción ciega porque es una opción cómoda que está prevista en la ley y que te da algunas ventajas de carácter administrativo, pues como no llevar contabilidad, por ejemplo, que te aminora, digamos, esa carga administrativa. Fíjate, pero aún así, tan interesante, por eso les decíamos ya en otros programas pasados, tienen que acercarse a los profesionales, a los profesionistas y profesionales en el tema. Un buen contador, un buen abogado, un buen médico. Tenemos que acercarnos a quien sabe, a quien realmente sabe, porque después tenemos problemas fiscales, civiles o penales. Por supuesto. Les decía yo, fíjate que les decía yo en algún momento, en el refrigerador, como las señoras pegan ahí tantas cositas en los refris, ¿no? Les decía yo, tienes que tener ahí tu abogado de confianza, el médico que te conoce de toda la vida, bueno, hasta el sacerdote, claro, para que también, porque luego, digo, a mí me ha tocado ver que, pues, hoy hay que echar los santos óleos a estas personas, y resulta que no quiere ir el cura, porque claro, no es de su jurisdicción. claro. No, entonces es importante, acérquense a los profesionales y José de Jesús Gómez Cotero es un profesional en el tema de los contratos, para que ustedes reciban una debida asesoría legal en ese tema de efectos fiscales de los contratos y en todos los contratos. Claro que en pantalla van a ver ustedes las redes sociales y números de teléfono donde pueden contactar a nuestro invitado. Y bien, entonces los contratos de uso como el comodato y el arrendamiento, ahora vámonos a los contratos de servicios. Fíjate que interesante, digo, no lo habíamos previsto así, que lo hayas dejado al último. ¿Por qué? Porque es uno de los principales dolores de cabeza que están teniendo los contribuyentes el día de hoy. ¿Y por qué dolores de cabeza? Porque curiosamente la autoridad fiscal se ha dado cuenta que precisamente los contratos de servicios son los que han sido utilizados para efectos de lo que conocemos popularmente como la compraventa de facturas. Y entonces están atacándolos de manera muy frontal. Porque la principal problemática que te genera un contrato de servicios es la prueba de que el servicio efectivamente se prestó. En el caso de los abogados que litigamos, bueno, pues está el juicio. Claro. Ahí no tendrás gran problema de demostrar que efectivamente el contrato se está cumpliendo y se está prestando. Si eres un asesor, a lo mejor elaboraste un contrato, elaboraste alguna consulta, bueno, ahí está la evidencia. Pero, ¿cuántas veces emiten facturas por, no sé, cualquier concepto, el que se te ocurra, y no tienen los soportes? Y eso es lo que la autoridad hoy está cuestionando. O sea, ¿dónde está tu materialidad de la operación? Demuéstrame que la operación fue celebrada de veras. En enajenación de bienes es más complicado porque pues, si te vendo cosas, finalmente ahí está, te vendí el vaso, te vendí la cámara, bueno, pues ahí están las cosas. Pero en servicios, siendo a veces intangibles, pues la prueba de la prestación efectiva del servicio es un problema. Entonces, la recomendación hoy es tener mucho cuidado en tener las evidencias
lo más posible, claro, dentro de las características del servicio prestado, de que el servicio efectivamente se prestó y que existe. Porque si no, son dolores de cabeza. Debemos de tener un respaldo. Ustedes que están ahí en redes sociales, ustedes que van a ver este programa más adelante, debemos de tener un respaldo. Deben de respaldar sus contratos, sus operaciones que llevan a cabo deben estar debidamente respaldadas a efecto de evitarnos un problema. Es correcto. Solamente vamos a decir así, un problema legal. Bien, no quiero avanzar de más y quiero, mira, dice Daniel Rodríguez, maestro, una pregunta, ¿qué tanto ya está permeado el principio de sustancia sobre forma en materia de los contratos en nuestro país? A ver, ahí hay toda una discusión sobre el tema, la pregunta es muy interesante, la autoridad fiscal la está haciendo valer, tiene que ver con lo que platicábamos, que se conoce, bueno, la autoridad denomina un concepto ahí raro de materialidad, que fundamentalmente tiene que ver con la demostración de la realidad de la operación o de la sustancia de la operación. ¿Qué tiene, bueno, ¿a dónde tiende la diferencia entre sustancia sobre forma? Lo que busca combatir precisamente son contratos simulados. Yo puedo tener el documento, el formato de contrato, y es un contrato vacío, llamémosle así, porque solamente es la forma, no tiene una realidad. Entonces hay que armonizar esos dos elementos. Yo normalmente me refiero, y eso me lo enseñaron mis amigos civilistas, a lo que se conoce como los actos de ejecución del contrato. Porque los actos de ejecución te prueban la realidad del contrato. Yo siempre he dicho, cuando tengo un documento, que sería la forma, y me platica una historia, y los actos de ejecución de ese contrato me platican una historia diferente, pues el contrato no existe. Cuando hay congruencia entre los actos de ejecución y la historia que me platica el documento, por supuesto estamos en presencia de un contrato real y verdadero. Lo que a la autoridad le preocupa precisamente hoy es que puedo tener la forma como tal, que sería pues, una de las herramientas de simulación, pero no hay sustancia, no hay actos de ejecución que me corroboren que efectivamente este contrato existe en la vida real. Por eso es que hablaba yo, y particularmente el tema de servicios es el que más problemas está generando, porque es la prueba de la efectiva existencia del contrato, lo que tú referías como la evidencia que hay que tener de que el contrato existe y existió en el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado, en la figura pues ahí va empezando a tomar fuerza en nuestro medio, ya algunos criterios del tribunal le han dado la razón a la autoridad en ese sentido. Entonces, pues, ahí va caminando. Bueno, simplemente habremos de decir que debe de estar debidamente respaldado, materializado el contrato. No solo es, como decía nuestro invitado aquí, hablar de un contrato y decir, oye, ya realicé mis contratos, yo tengo mis contratos, ok, ya tengo el contrato, ahora vamos a darle pies, manos y cabeza, vamos a darle el cuerpo, porque ya lo tienen ahí, ahora hay que echarlo a caminar, ¿no? Por supuesto. Que el contratito vaya debidamente respaldado de un servicio, si es un contrato, no sé, el contrato de mandato, el contrato de comisión, que tantos hay contratos de comisión, y luego la gente dice, híjole, ¿y eso qué es? Claro, por supuesto. ¿No? Y la problemática que puedes tener con la comisión, si es relación laboral o no. Así es. En algún caso, porque sí te puede generar fiscalmente consecuencias diferentes. Si es una comisión, pues es una actividad empresarial, si no es un tema laboral y tiene consecuencias en todas las contribuciones laborales. Y esos son dolores de cabeza que hoy se están dando. ¿Y qué le podríamos recomendar aquí a nuestros amigos en redes sociales? Daniel, esperemos que tu pregunta haya sido debidamente respondida y que hayas quedado satisfecho con la respuesta que nuestro invitado te ha dado. Bien, ¿qué le podríamos recomendar a nuestros amigos de redes sociales, a los que están viendo este programa en este momento y a los que más adelante lo van a reproducir? Porque les recuerdo, aquí la historia no es cuántos nos están viendo ahorita. Por eso los invitamos a que le den like. ¿Cuántos van a ver este programa más adelante? ¿Cuántos lo van a reproducir? ¿Cuánta gente va a compartir este programa? Si es de tu agrado, compártelo, invítalo, danos like. ¿Qué le podemos recomendar a la gente? Por ejemplo, a la gente de las empresas, en todo este tipo de contratos, ¿qué les podríamos recomendar? Bueno, que yo diría que tengan más cuidado en las operaciones que están haciendo y que las documenten o las soporten lo mejor posible.
¿no? Y que no le busquen al vivo, ¿no? De repente hay quien por no pagar impuestos inventa cosas ahí raras. Hoy la autoridad está combatiéndolo frontalmente, y un tema del que poco se hablaba, que tiene que ver con tu actividad profesional, seguramente va a llegar y se va a dar cada vez más cotidiano, que es el tema penal fiscal. Entonces los penalistas pues van a tener mucho trabajo con que divertirse, digo yo. Hay que especializarnos. Sí, claro. Hay que empezarnos a especializar. Comentaba yo con algunas personas en días pasados, les decía, oye, yo creo que tenemos que empezar a especializarnos en qué área o en qué materia vas a trabajar, porque muchos decimos, yo soy abogado penalista porque me gusta el derecho penal. No, yo soy civilista porque yo nada más veo puros contratos. Y entonces habríamos que hacerles la diferencia, ¿no? Y decir, oye, ver contratos no implica que seas el abogado civilista que tú quieres ser, ¿no? Entonces le hemos dicho a la gente, yo les comentaba, especialízate en una materia. Yo creo que tienes toda la razón, es como los médicos, no puedes ser todólogo. Por supuesto sales de médico general, pero al final del día te vas especializando. Bueno, así el abogado, sales de abogado general, pero el camino o tu decisión personal te va llevando a especializarte en una determinada materia. Y yo creo que hoy más que nunca las materias van evolucionando con una velocidad muy grande, que pues es imposible dedicarte a todo o estar al día en todo. Entonces mientras te especialices, como bien recomiendas, te permitirá que en tu materia sí tengas, digamos, los conocimientos más recientes o más actualizados de lo que está sucediendo en ella, ¿no? Así es, porque, digo amigos ahí en redes sociales, la temática es que hoy el derecho ha avanzado. Las conductas que se despliegan por la gente son diversas. Y cada día, híjole, no sé ni cómo referirlo, cada día es diferente, cada día son mejores, algunas son peores definitivamente, pero las conductas te van llevando a un nuevo acto lícito o ilícito, pero te llevan a un nuevo acto. Entonces, de ahí la importancia, amigos en redes sociales y abogados, o a todos los que están estudiando el derecho, que hoy se están preparando, estas nuevas generaciones de abogados, hoy los queremos invitar a que se preparen adecuada y conscientemente. No te quedes nada más con lo que el profesor te enseña en el aula. No. Ve un poquito más allá. Lee, investiga, trata de llegar más lejos. No importa que te canses. Son desvelos. Nuestro amigo aquí nos lo podrá decir con toda la certeza, son desvelos. Querer saber y aprender cuesta mucho. Claro, por supuesto, además hay que seguir estudiando. Pareciera que uno cuando terminó la carrera ya dejó de estudiar, sí. Y decía uno de mis maestros, no, ahora es cuando empiezas a estudiar de veras, porque hay que estudiar para resolver los asuntos. Sí, fíjate que yo le comentaba a algunas gentes hace poco, le decía yo, hijo mano, creo que ahora que doy clases y ahora que ando viendo otros temas, creo que estudio más que antes. Sí, por supuesto. Yo pensé que ya había terminado y me dijeron, no, apenas está usted empezando. Es correcto. Y entonces, desvelos, cansancio, malpasadas. No comes a la hora, no desayunas, te desvelas, no sé, son muchas cosas que... Pero yo creo que la recomendación que haces es muy, muy importante, porque efectivamente, además de que tenemos una dinámica en el cambio de las leyes, cada vez son muchos cambios, simplemente leanse el diario oficial y verán cómo hay renovaciones de muchas leyes todos los días. Todos los días. Si no te preparas y si no las estás estudiando, te quedas ahí atrasado, ¿no? Y el problema es que luego le vamos planteando a la gente, le vamos explicando a la gente, o a los jóvenes cuando vamos a dar la clase, y les vamos explicando, pero con esas viejas ideas. Sí, por supuesto. Con lo antiguo, y luego yo veo que los jóvenes se quedan viendo. Y siempre les digo, espérenme tantito, ahorita San Google nos ayuda, y ahorita lo verificamos. No, pues sí me equivoqué. No saben qué, sí, pero además es esto y esto y esto, ya cambió. Hoy en muchas escuelas veo que todavía tienen, con mucha pena veo que todavía tienen la temática de, no sé, averiguación previa. Y les digo, no, claro, ya quítense ese chip, quítense ese chip y ahora pónganle carpeta de investigación. Sí, por supuesto. No, por ejemplo, en algunas cuestiones. Y entonces,
¿qué le puedes recomendar a nuestros amigos de una forma general? Y invítalos a que si requieren alguna asesoría o cuestiones civiles en tu materia, invita a nuestros amigos en redes sociales para que te llamen y te contacten. Por supuesto, bueno, yo no tengo redes sociales, pero si me gustan mandar un correo, con gusto los atenderemos. El correo es gcabo, g de gato, c a b de burro, @prodigy.net.mx. O bueno, ahí está mi correo personal. Cualquiera de los dos correos, ahí estamos a sus órdenes. Bien, ya escucharon, amigos, en redes sociales, el tema de hoy fue los efectos fiscales en los contratos. Nosotros vamos a despedir esta tarde y les deseamos el mejor de los provechos, la mejor de las tardes. Esperemos que este programa, igual que todos los que llevamos a cabo con la ley en la mano oficial, sean de su agrado. Los invitamos a hoy, en punto de las 21 horas, que no se pierdan Hombre 360, un programa para hombres que todas las mujeres deben de ver. Los jueves, el día de hoy, a las 9 de la mañana, Hablemos Derecho con el maestro Chacón. Los lunes, a las 1 de la tarde, 13 horas, Vive Hoy con Coach Pita Ruiz y Coach Leti Navarro. Los miércoles, cada quincena, Mueve tu Lana con Ramón Martínez. Y, queridos amigos, si te interesa participar en nuestro programa, si te interesa que toquemos algún tema en especial, con gusto recibimos tus peticiones a efecto de poder complacerte. Les damos a todos las más cordiales gracias y buenas tardes y tengan muy buen provecho. José Jesús, gracias por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, Alberto. Hasta luego.